que Dios nos dirija, que Dios nos use. Lo más importante que podamos adquirir conocimiento básico sobre la palabra de Dios. No sé por qué en la costa le tienen tanto miedo a las cámaras. Cada que me invitan, siempre todos están con la cámara apagada y siempre suele suceder ese fenómeno allí. He estado en otros lugares donde, bueno, la mayoría de cámaras están encendidas. Me gustaría, no sé, los que puedan, encender su cámara y dejarse ver. Es como para tener interacción, por lo menos saber uno que no está hablando solo, que está hablando con alguien, que alguien lo está viendo al otro lado, ¿no? Alguna cara, así sea que no esté de acuerdo con la enseñanza y haga alguna mueca, pero de algo sirve. Eso, mis hermanos, qué alegría verles al otro lado. Y además nos vamos distinguiendo un poco mejor. Amén. Es un saludo muy especial para todos ustedes en esta hora. Qué bueno verles y qué bueno que estén allí. Ahí veo algunos amigos. Saludo para el hermano Jorge Manzano, hermana Lilian Bayona, que me extendió esta invitación. Saludo para el hermano Fernando Piraquive, y si yo no estoy mal, él me tiene metido en este problema. Se puso a hablar más de mí por allá y después cuadro con él, lo tengo aquí cerquita para arreglar. Un saludo muy especial para mi hermano Fernando. Por ahí está mi hermano Edinson Terán también, bastante conocido de por aquí de mi tierra. Y bueno, es una bendición estar con ustedes, cada uno de ustedes, en esta hora. Y vamos pues a hablar de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Carta del apóstol Pablo a los filipenses. Ahora, el tiempo es muy corto para desarrollar esta temática que, como ustedes podrán ir viendo en el desarrollo de la misma, es muy amplia. Sin embargo, vamos a hablar de las generalidades de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Yo sí quiero que miremos algunas cosas que serán muy importantes para nosotros y que terminarán o redundarán en nuestro crecimiento espiritual. Lo primero que quiero decirles es que Pablo no escribió para la iglesia de Dangond en Valledupar, ni para la iglesia en Colombia, porque en la idiosincrasia o en la filosofía, podría decirse, de vida de Pablo, no estaba la iglesia del siglo XXI. Pablo escribe a Tesalonicenses hablando de la venida del Señor. Noten ustedes que él dice: luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado. En el pensamiento de Pablo estaba irse con el Señor de la tierra y ser transformado en gloria, no ver la muerte. Así que Pablo nunca se imaginó que la iglesia iba a pasar del siglo segundo, mucho menos iba a llegar al siglo décimo, ni al siglo XX o al siglo XXI en el que estamos nosotros hoy. De tal manera que todos estos problemas, hay que entender que las cartas de Pablo son objetivas y van a fin de llegar a un problema específico que se estaba presentando en esa iglesia determinada. A eso le escribía Pablo. Pero nos podemos nosotros también enterar que el pecado realmente es el mismo. Nosotros a veces suponemos que ahorita el pecado es más grave que antes. No, realmente el pecado actual es el mismo de antes. Lo único que pasa es que se ha diseminado y algo más, se ha vuelto más público. Es decir, la sociedad o la generación actual tiene menos pudor que la generación anterior y las generaciones que han pasado por la tierra. Y como hay menos pudor, pues entonces se actúa con más libertad y se demuestra con mayor, con mayor publicidad el pecado. Pero el pecado, realmente hablando como pecado, no cambia. Es el mismo, lo que cambian son las formas, las estructuras, pero la intención del corazón es la misma. Por eso es que la Biblia se convierte en un libro que es vivo y eficaz y trasciende. Hay una palabra que es la palabra clásico, que significa algo que trasciende en el tiempo y en el espacio. Eso pasa con la Biblia. La Biblia tiene la capacidad de trascender en el tiempo y en el espacio para afectar la vida del hombre en cualquier edad
o circunstancia social, económica, temporal, y producir el mismo efecto. Así que nosotros estamos frente a un libro vivo. Como usted podrá darse cuenta, vamos a mirar esta carta y Pablo, sin lugar a dudas, nos va a abordar y nos va a decir cosas que uno supone que Dios se la mostró a Pablo como si estuviera hablando de mí, pero no está hablando de mí, está hablando de la iglesia en Filipos. Pero efectivamente nos afecta directamente a nosotros, dado que tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Ahora, hablar de la carta a los filipenses tendríamos mucho que decir. Solo quiero decirles aquí más o menos un bosquejo de lo que me voy a referir. Voy a hablar las generalidades de la carta, como su autoría, su fecha, su contexto social de escritura. Luego vamos a pasar a hablar del bosquejo de la carta como tal, para darle un breve repaso a todo este compendio teológico que Pablo escribe aquí. Y por último, bueno, y dentro de ese bosquejo voy a mencionar algunos pasajes de la carta a los filipenses que me parece que no pueden pasar por alto. Pasajes teológicos, pasajes sociales, pasajes cristológicos y pasajes de la vida de la iglesia, eclesiológicos. Y luego vamos a terminar haciendo un breve repaso del tema más importante y del tema central de esta carta, que es el gozo. Cómo Pablo le habla a la iglesia del gozo que deben ellos tener. Entonces, me van a acompañar, vamos a hacer esto un poco dinámico. Yo quiero pedirles que estén muy atentos. Y bueno, me dicen que las preguntas van al final, pero no sé, yo quisiera que de pronto, si alguien durante la enseñanza quiere dar algún aporte o algo no le queda claro de lo que yo estoy diciendo, puede hablar, puede levantar su mano o puede, no sé, abrir el micrófono y de manera respetuosa pues dirigirse, y de esta manera vamos a retroalimentarnos aquí unos a otros. Bueno, la carta de Filipenses, hablando del contexto histórico, está metido en un compendio de 4 cartas escritas por Pablo en la prisión. Estas son Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, que es la que estudiaremos hoy. Pablo escribe esta carta estando en prisión, una prisión que lo toma en medio de su primer encarcelamiento en Roma. Esto sucede por allá entre los años 60 y 62 después de Cristo, es decir, en el primer siglo de la vida de la iglesia. Esta carta pudo haber sido escrita a finales de su encarcelamiento, es decir, en el año 61 después de Cristo, por las declaraciones que el mismo Pablo da en Filipenses capítulo 2, y por favor tengan la Biblia abierta en Filipenses para que me acompañen a mirar lo que todos los pasajes que vamos a tener en mención. En Filipenses capítulo 2, versículos 23 y 24, Pablo hace la siguiente declaración: así que a espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y está hablando precisamente de Timoteo. Y dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Cuando él se refiere a sus asuntos, se refiere al tema legal de su encarcelamiento, es decir, el proceso fiscal que se estaba llevando en contra de él. Y al decir, espero ir pronto a veros, se está refiriendo a que está a punto de salir de la cárcel, según haya sido los cargos que le hayan imputado para él estar ahí. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, esta condena estoy cerca a cumplirla. Ahora, en esta carta, el autor, ya sabemos que es el apóstol Pablo, expresa su gozo en el evangelio predicado, a pesar de que está encarcelado, y llama a la iglesia a la unidad. Dos temas que van a recorrer la carta de Pablo a los filipenses. Número 1, el gozo en medio de la dificultad. Número 2, el llamado que hace Pablo a la iglesia
para mantener la unidad. Es una carta muy práctica, no tiene tanto contenido teológico, es una carta más eclesiástica, a diferencia como Romanos, que tienen mucho contenido teológico. Esta también lo tiene, sobre todo cristología, pero más que todo se centra en ser una carta práctica. Pablo escribe a la iglesia en Filipos con cariño y gratitud. A diferencia de otras cartas, por ejemplo, como la de Gálatas, como ustedes lo podrán observar, Pablo cuando escribe a Gálatas tiene la espada desenvainada. Está cortando por lo racito toda maleza espiritual que ha crecido producto del legalismo en esta iglesia, y entonces él está atacando problemas verdaderamente graves. Y ni qué mencionar la carta o las dos cartas escritas por Pablo a los Corintios, que efectivamente dan fe de una iglesia mundana, una iglesia que curiosamente tiene todos los dones, todos los ministerios, y se ven todos los milagros allí, pero es una iglesia que no ha nacido de nuevo. No, aquí no pasa eso. Pablo cuando escribe a los filipenses, obvio, no hay iglesia perfecta, pero sí era una iglesia madura, una iglesia que aunque no había llegado al punto que debía llegar, estaba caminando y avanzaba progresivamente en el proceso de ser como Cristo quería que fuera. Así que él se dedica a hablarles con amor, con cariño, a hablarles con gratitud y a reconocerles buenas que ellos tenían. En esta carta, Pablo responde a una ayuda enviada por Epafrodito, uno de los líderes de la iglesia en aquel lugar. Él usa esta carta para responderle a él, y mire lo que dice el capítulo 2 y el verso 25. Tuve por necesario enviaros a Epafrodito, y de eso vamos a hablar ahora, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Lo que él está diciendo es, puedo confiar en él. Él ha trabajado hombro a hombro conmigo, no se ha arrugado en ningún momento. Al decir compañero de milicia, está haciendo énfasis en que efectivamente es compañero de guerra. Se ha enfrentado con Pablo sin ninguna cobardía. Y luego dice, vuestro mensajero, y escuche, ministrador de mis necesidades. Es decir, alguien que Dios ha usado para saciar las necesidades económicas y físicas de Pablo. En este mismo versículo, y es a lo que me quiero referir a continuación, Pablo explica que envía a Epafrodito por causa de la enfermedad que él estaba padeciendo. Mire lo que dice el versículo 26 al 29. Porque él, y hablando de Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, hablando de la prisión. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Es decir, Pablo se consolaba de que la iglesia recibiera a Epafrodito y le dieran los cuidados pertinentes para la restauración total de su salud. Y luego da unas recomendaciones en el verso 29. Recibidle pues en el Señor. O sea, denle la bienvenida que se merece como un misionero que es, con todo gozo, y tener en estima a los que son como él. Lo que está tratando Pablo de hacer es de evitar, vea hermano, la murmuración ha existido desde siempre, los señalamientos y las críticas. Pablo trataba de decirle a la iglesia, no crean que lo devuelvo porque me haya sido carga, porque me haya sido tropiezo, o porque su compañía sea molesta para mí. Al contrario, su trabajo no es para nada insatisfactorio, es un trabajo excelente. Solamente se los estoy regresando por causa de la enfermedad que tuvo, para que tome un tiempo y se recupere. Recíbanle con amor, recíbanle con gozo, háganlo sentir muy bien. Entonces, él está explicando en este pasaje
que la carta que él hace llegar, la hace llegar por Epafrodito. Es como si Epafrodito hubiese estado enfermo, se va a morir, pero el Señor tiene misericordia de él, lo levanta, y luego Pablo se sienta, le dice, tienes que regresarte, la iglesia te quiere allá, todos quieren estar contigo, así que tú regrésate y hazme un favor. Y se siente y redacta la carta a los filipenses, se la entrega a él y llévales esta encomienda de mi parte para que la lean allá y puedan ser edificados. Ahora, hablemos un poco del contexto histórico de la iglesia, sino de Filipo como ciudad, de Filipos como ciudad. En primer lugar, era una colonia romana. Hechos capítulo 16, verso 12, nos habla al respecto. Dice la Biblia de la siguiente manera, Hechos de los Apóstoles capítulo 16, verso 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y las colonias eran romanas porque era el imperio reinante. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora, esta colonia romana tenía una gran característica y era que era una ciudad con dinero y con prestigio delante de las ciudades contiguas a ella, las que la rodeaban. El idioma oficial de esta ciudad era el latín. La iglesia en Filipos, entre otras cosas, fue la primera iglesia fundada por Pablo en el continente europeo. Y fue fundada alrededor del segundo viaje misionero de Pablo. Eso lo registra también Hechos, capítulo 16, ahí donde estoy leyendo, de los versículos 12 al 40. Por favor, si usted quiere aprender más, tómese el trabajo de leer con detenimiento todas las citas históricas que Pablo nos va a dar respecto a la formación y estructuración de la iglesia en Filipos, en este pasaje que les acabo de mencionar. Ahora, después de hablarles de este contexto, obviamente muy rápido, y entenderán ustedes que debemos ser muy rápidos en este estudio, vamos a hablar del bosquejo que contiene la carta a los filipenses. Y vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo. No es esto un estudio exhaustivo de Filipenses, no van a salir ustedes de aquí especialistas en Filipenses, pero sí van a tratar de tener un esqueleto de lo que es la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Entonces, lo primero que tenemos del bosquejo, la primera parte, es el saludo de Pablo y de Timoteo, quien es su acompañante a la hora de escribir esta carta, y la oración que él hace por la iglesia. Esto sucede en el capítulo 1, entre los versículos 1 al 11. Capítulo 1, versículos 1 al 11. Aquí tenemos entonces como les decía, el saludo de Pablo, de Timoteo, y la oración que él hace por la iglesia. Ahora, versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esa palabra siervos significa desde el griego esclavos, literalmente esclavos. O sea, nosotros no nos mandamos, hacemos lo que Dios nos ordena. Era la carta de presentación de Pablo. Pablo siempre se presentaba, era la primer credencial que mostraba. Y luego dice, a todos los santos, noten el calificativo que le da a la iglesia, a todos los santos. Empieza entonces por reconocer su posición espiritual en Dios y además su posición moral, producto de la justificación a través de la doble imputación operada por Cristo en el Calvario. Y dice, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, noten ustedes que en ese saludo, Pablo menciona a los líderes de la iglesia, porque Pablo respetaba el organigrama administrativo de la iglesia en cada lugar. Y con este saludo no solo respetaba, sino que le daba relevancia para quienes recibían la carta y la leían, también tuviesen el mismo respeto por sus líderes locales. Luego de esto, Pablo pasa a dar su saludo cotidiano, o más bien su saludo regular, su saludo acostumbrado. Y él dice en el versículo 2, gracia y paz. Ahora, estas dos palabras son
demasiado importantes porque tienen que ver con la relación de los creyentes con Dios. Gracia y paz. La gracia es entonces el favor inmerecido a través del cual nosotros tenemos salvación, y la paz es el resultado de haber recibido ese favor. Es el fin del conflicto entre Dios y nosotros, el cual existía por causa de nuestro pecado. Ahora, luego de hacer Pablo esta mención, habla del amor entrañable que tiene por ellos como creyentes, y empieza a expresar la gratitud que tiene a Dios por el crecimiento de la iglesia del Señor. Les dice que las cosas van bien en la oración, las cosas van bien y seguirán mejor en el Evangelio de Cristo. Y quiero agregar una nota explicativa. Aquí quiero hacer el primer paréntesis para hablar sobre el versículo 6. El versículo 6 ha impactado mi vida ministerial desde que lo encontré en la palabra de Dios. Creo que he predicado más sermones de ese versículo que de cualquier otro, porque me llama la atención la forma en la que Pablo resume la vida cristiana, el objetivo de nuestra espiritualidad, y además sirve como un caso argumentativo para decirle a la iglesia por qué tiene que estar feliz en medio de la dificultad, algo que puede parecernos a nosotros como producto del masoquismo en el que Pablo quisiera vivir o que Pablo quisiera sufrir trabajo, pero este versículo da una explicación muy precisa. Dice, estando persuadido de esto. Este versículo inicia con dos palabras, la palabra estando y la palabra persuadido. La palabra estando es una palabra que en griego es un participio. Un participio en griego es lo mismo que un gerundio en un español. Cuando hablamos de gramática, el gerundio en español es un verbo que abarca todos los tiempos, pasado, presente y futuro. A ese verbo se le conoce como una acción continua. Una acción continua. Por ejemplo, yo digo, estoy predicando. Todos los verbos en gerundio en español terminan en ando y en endo. Predicando quiere decir que hace un momento atrás, tiempo pasado, inicié la prédica, que en el momento presente la estoy desarrollando y que terminaré en el futuro. Es una acción continua, permanente. Indica perseverancia. Es una acción que se convierte en un hábito. Entonces Pablo dice, ustedes deben permanecer. Eso es lo que les está diciendo. Está atacando el doble ánimo. Está atacando la intermitencia espiritual. Está atacando situaciones o circunstancias que nos llevan a desanimarnos en la vida cristiana. Y está diciendo, ténganse en una misma actitud espiritual y en este caso intelectual. Es decir, que su mente tenga disciplina espiritual para desarrollar un ejercicio habitual que los lleve al conocimiento, porque la palabra que acompaña a la palabra estando es la palabra persuadido, y la palabra persuadido significa literalmente doblemente convencido, o también podría ser plenamente convencido. Entonces, es como si Pablo le dijera, desarrollen permanentemente un hábito de ejercicio inteligente, de ejercicio donde implique el coeficiente humano, para que tengan seguridad, para que su mente esté clara, para que su conocimiento esté arraigado y cimentado de lo que les voy a decir a continuación. Por eso dice de esto. Estén siempre seguros, convencidos de esto. ¿Y qué es esto? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es como si Pablo le dijera a la iglesia, estén seguros que Dios no los va a dejar a mitad de camino. Tengan la mente clara, vean, no importa la dificultad que venga, la tormenta que arrecie, no importa el problema que se presente, no importa la situación que ustedes vivan. Necesito que tengan una mente clara y segura en entender que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a finiquitar con lujo de detalles. Ahora, esta palabra comenzó la buena obra, ese comienzo, sin lugar a dudas tiene dos etapas
en la vida del cristiano. La primera parte del comienzo de la obra de Dios es el Calvario. En el Calvario, Cristo da su vida, es Dios en forma humana, muriendo por nosotros para satisfacer las demandas morales de la justicia de Dios. Por eso es que Cristo se convierte en la ofrenda perfecta, porque Él es un sacrificio vicario en el sentido de que puede hacer lo que solo Dios puede hacer, perdonar pecados, llevar nuestra maldad, porque es perfectamente santo, inocente, inmaculado. Pero además es un sacrificio sustitutivo, porque Él, al ser un sacrificio sustitutivo, puede tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar. Él asume, hermanos, literalmente Jesús asume no solo nuestra condición humana, sino nuestra condición pecaminosa. Por eso la Biblia dice que es llamado maldición por nosotros los malditos. Él, aunque no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. En ese sentido y en ese contexto aplicativo, Jesús se convierte en un sustituto perfecto de nosotros los pecadores condenados, para llegar al Calvario y morir por nosotros, sufrir nuestro castigo, padecer nuestro dolor, y de eso les voy a hablar cuando hable del capítulo 2, padecer por nosotros y además, como si fuera poco, satisfacer mediante su sangre, satisfacer la justicia de Dios. Lo que trato de decir, y cuando Él satisface la justicia de Dios, Él calma la ira de Dios. Por eso es que Él se convierte en la propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros hablamos de la propiciación por nuestros pecados, mis amados hermanos, denme aquí por favor un momento. Cuando nosotros hablamos de la propiciación por nuestros pecados, lo que estamos diciendo en realidad es que nuestro Dios, es que la ira de Dios iba a caer, y cuando hablo de la ira de Dios, ¿cuál es su máxima expresión? La gran tribulación. La gran tribulación iba a suceder hace 2000 años atrás, pero el sacrificio de Cristo fue tan perfecto y su sangre tan inmaculada, tan santa y tan pura, que tuvo la capacidad de contener la ira de Dios para que ésta no fuese derramada sobre la tierra y nos diera un espacio de más de 2000 años como vamos ahora para disfrutar de la gracia y la misericordia de Dios. Fue tan perfecto ese sacrificio que la paciencia de Dios en la cual estamos nosotros se ha mantenido por más de 2000 años. Ahí es la parte primordial del comienzo de la buena obra. Viene la segunda parte y es cuando esa obra de Dios, la primera etapa es el comienzo universal de la obra de Dios. La segunda etapa es el comienzo individual o particular de la obra de Dios. Y ahí es efectivamente cuando ocurre el milagro en nosotros. Y usted y yo sabemos de qué se trata. Se trata de que Dios viene a nosotros que estamos literalmente muertos en delitos y pecados y sopla en nosotros aliento de vida espiritual. ¿Qué sucede ahí? Sucede la regeneración o el nuevo nacimiento, a través del cual nosotros somos resucitados con Cristo. Tenemos vida espiritual, la cual no teníamos antes, pero la recibimos, vida espiritual. Y mediante esa vida espiritual, entonces nosotros podemos gozar del privilegio de ser hechos por naturaleza hijos de Dios. En ese momento comienza la buena obra de Dios en nosotros. Y luego viene lo que sigue, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El perfeccionamiento de la obra de Dios será en la esfera de la santificación. ¿Qué es la santificación? Es el poder del Espíritu Santo dándonos la capacidad a nosotros de ser moldeados a la imagen de Cristo. La gracia no solo salva, no solo es un regalo inmerecido, la gracia también es un poder que le permite al ser humano vivir en obediencia a la palabra de Dios. Es decir, sin la gracia, tú y yo no podríamos ser fieles. Es la gracia la que nos permite a nosotros mantenernos en fidelidad
a la palabra de Dios a través del proceso de la santificación. Si usted no entiende muy bien la palabra santificación, cámbiela por purificación y usted entenderá que significa un proceso a través del cual mi mente y mis actos son limpiados continuamente para ser agradables a Dios. Amén. Yo espero que me esté haciendo entender hasta el momento. Ahora, ¿cuándo sucederá el perfeccionamiento de la buena obra? Todo esto que les estoy diciendo, se los está diciendo Pablo en este versículo. El perfeccionamiento de la buena obra sucederá el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando el Señor levante su iglesia. Cuando el Señor levante su iglesia, los muertos en Cristo resuciten y los que estén vivos sean arrebatados. Ese día, nuestra corruptibilidad, que es por naturaleza, nuestra maldad, nuestro pecado, será raído, o sea, quitado de raíz de nosotros. Seremos separados lo espiritual de lo carnal y de lo pecaminoso. Ese día será separados, nos seremos separados nosotros de nosotros mismos. O sea, yo seré separado de mí, porque el pecado es por naturaleza mío. Así que yo por naturaleza soy pecador. Cuando seamos separados en aquel instante, entonces seremos vestidos en gloria. Y esa glorificación nos hará perfectos. En ese estatus de perfección, nosotros podremos entrar al cielo y ver a Dios cara a cara, sin peligro de ser aniquilados por su gloria o por su majestad. Y podremos disfrutar de él por toda la eternidad. Ese día seremos perfectos. Así que a menos de que lleguemos a ese día, siempre tendremos que venir a la palabra de Dios, confrontarnos con ella y cambiar muchas cosas de nuestros pensamientos, intenciones, actitudes, palabras, relaciones interpersonales. Siempre tendremos algo que mejorar y que santificar de nosotros mismos. Vamos a continuar entonces con el bosquejo. Aquí me escriben algo, yo estoy aquí leyendo el chat, permítanme. Bueno, alguien dice el día de la redención, efectivamente, la redención de nuestro cuerpo, porque ya la de nuestra alma se efectuó. Y dice que explicar mejor lo del sacrificio del Señor y sus efectos. Bueno, lo del sacrificio de Cristo y sus efectos lo voy a explicar, si tengo tiempo esta noche, en el capítulo número 2, donde se habla del misterio de la piedad. Ahora, vamos a continuar entonces con lo que Pablo sigue. Recuerden que apenas vamos en el capítulo 1, entre los versículos 1 al 11, y vamos rápidamente. Mire todo lo que logramos entender o logramos descubrir solo en un versículo, en el versículo 6. Ahora, vienen entonces las circunstancias de Pablo, es decir, los hechos que rodean la vida de Pablo mientras escribe esta carta. Bueno, el hermano Samuel Lemus dice que si puede aportar algo. Por supuesto, hermano Samuel, active su micrófono y lo escuchamos. Dios les bendiga. Amén, amén. Saludos. Usted me parece conocido. De la cordillera. Amén, hermano Samuel. Amén. No, muy hermosa esta carta, donde las que más nos gustan, sobre todo porque Pablo ama esta iglesia. Él dice que los ama, que el Señor es testigo de cuánto los ama. Y eso no es gratis, esta iglesia también se porta muy bien con Pablo. En cuanto al versículo que ha dicho el hermano, también es uno de los favoritos míos que quería aportar. Ayer hablaba con los niños que estudiamos eso en casa, que es como una obra de arte que el profesor empieza a hacerla y el artista tiene en mente y sabe lo que sabe cómo va a terminar la obra, ¿no? Pero si una persona pasa y la ve, ve una cosa ahí que no está bien, dan unos garabatos, al final hay obras de arte que duraron hasta 20 años. Así es nuestra vida. Dios opera en nuestra vida en la medida en que nosotros también permitamos que eso ocurra y va a perfeccionarse. Lo cierto es que tenemos que estar seguros que al final Dios va a cumplir su palabra. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Samuel. Alguien dijo en alguna ocasión que alguien veía una roca, pero si tú pones a un escultor, él no ve una roca, él ve una estatua dentro de la roca.
y lo único que hace es empezar a quitarle lo que le sobra. Efectivamente, eso para apoyar el pensamiento del hermano Samuel. Nosotros nos vemos imperfectos y, como decía él, garabatos espiritualmente hablando, pero Dios ya nos ve completos. Por eso él llama las cosas que no son como si fueran, porque en la presencia de él nosotros ya estamos santificados y perfeccionados. De ahí que viene la expresión que nos hizo sentar con él en lugares celestiales. Es decir, ya Dios nos dio esa posición aun cuando no la merecemos, pero lo da en el supuesto de que lo que él se propone lo cumple sí o sí, y que nadie se puede detener o nadie se puede oponer a que eso suceda. Muchas gracias, hermano Samuel, por ese buen aporte. Ahora, hablamos entonces de las circunstancias de Pablo, los hechos que rodean a Pablo, y se encuentran entre los versículos 12 al 26. Mire que Pablo empieza diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido no han sido buenas. Y la iglesia se estaba lamentando. Ay, pobre Pablo, ¿cómo sufre lo que le está pasando? Dios mío, ¿hasta cuándo? Pero Pablo les dice: no se lamenten. Yo quiero que ustedes sepan que todo lo que me ha pasado, que no ha sido bueno, pero ha redundado más para bien y para el progreso del evangelio. O sea, no se lamenten. Entiendan que el cristiano, entre más sufre, mejor, más crece, más se desarrolla, más formación y madurez espiritual. Pero no solo eso, sino que este encarcelamiento ha hecho que el evangelio corra. Eso es algo paradójico y eso es algo difícil de comprender, porque el misionero está encerrado, pero la palabra sigue corriendo allá, porque no está presa. La palabra de Dios abunda cuando la dificultad se presenta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces Pablo les está diciendo: reciban noticias de mi encarcelamiento, pero no les dice cuántos azotes le han dado, si come o no come, si llora o no llora. Lo único que Pablo quiere que sepan es que toda aflicción vivida por él en ese encarcelamiento es buena para la iglesia y buena para la evangelización del mundo antiguo. Él dice que incluso si llegara a la muerte, sería mejor, porque se encontraría con su Señor y estaría con él por toda la eternidad. Pero dentro de esa misma declaración reflexiona y dice: pero yo creo que es mejor quedarme con ustedes, porque este ejercicio es el que Dios me mandó a cumplir. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo ahí? Cuando él dice: yo puedo morir y me sería mejor morir. Pero luego dice: no, pero más bien me quedo con ustedes. Lo que Pablo está diciendo es: ahora recuerdo que me... Y se va al versículo 1: soy esclavo. Aunque yo quiero morir, el Señor mío, al quien yo estoy esclavizado, Él decide tenerme aquí para que los edifique a ustedes por la palabra. Entonces yo tengo que obedecer su soberana voluntad. Qué bueno que nosotros podamos ir entendiendo esto para poder ir comprendiendo no solo la voluntad de Dios, sino nuestra vida diaria como siervos de Dios. Yo sí quiero que eso quede claro, porque nosotros le hemos dado relevancia a las palabras, pero no al sentido ni al significado de las palabras. Hermano, soy un siervo de Dios, y cuando se le pide que haga algo que va en contra de su querer, de su deseo, no, a mí me respetan, yo tengo derecho y esto y aquello. Entonces, no solo el cristiano debe vivir de conceptos, el cristiano debe tener una vida práctica a través de la cual esos conceptos se signifiquen en un diario proceder. No sé si me esté haciendo comprender en lo que trato de decir, pero hermanos, no se trata de decir que somos siervos del Señor. Se trata de vivir como verdaderos siervos del Señor, donde yo no tome decisiones sobre mi vida, ni siquiera sobre mi existencia. Pablo decía: el día que el Señor me quiera matar, Él tiene derecho sobre mi vida, que me mate. Y si me mete a la cárcel, que me meta. Después de que Él esté conmigo, yo en el descanso. Nosotros hoy en día nos da COVID y estamos diciendo: hay poder, yo reprendo el espíritu de muerte y no me lleva. Pero si Dios te quiere llevar, ¿quién eres tú para pelear con Él? Eso yo sí quiero que vayamos reflexionándolo en el proceso de del desarrollo de esta carta. Ahora, vamos a hablar a continuación de las exhortaciones de Pablo. Esa es la parte que continúa en el bosquejo que tenemos acá. Las exhortaciones de Pablo. Es decir, ¿qué es
lo que Pablo le enseña, aunque noten que desde el principio ya le viene enseñando, pero ¿qué es lo que Pablo confronta del carácter de los filipenses? Eso lo vamos a encontrar entre el capítulo 1 y el verso 27 hasta el capítulo 2 y el verso 18. Entonces vamos a dividir esto en 4 partes, es decir, 4 exhortaciones que vamos a encontrar de Pablo en esta carta. La primera parte está entre el capítulo 1, el verso 27 al verso 30, y es donde Pablo le enseña a la iglesia a estar firme en medio de la persecución. Mira lo que dice Pablo: solamente que os comportéis, es decir, es como si yo les dijera en este tiempo: maduren, ubíquense, actúen como lo que son, sí, compórtense como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada, escuche esto, intimidados por los que se oponen, porque para ellos eso es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto de Dios. O sea, Dios no está jugando contigo. Si estás viviendo eso, Él sabe que lo necesitas. Y luego dice: a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hay gente que cree que el sufrimiento viene del diablo. Hermano, es que esta oposición del diablo, mire cómo me tiene. Y aquí el apóstol Pablo de esta iglesia que debe entender que ese sufrimiento es Dios concediéndonos, y cuando se habla de conceder, se habla del privilegio. Lo que se concede es un privilegio. O sea, sufrir o padecer realmente es un privilegio de todo cristiano. Padecer por Cristo. ¿Por qué? Porque somos de Él, porque somos hijos de Él. Recuerde que la palabra cristiano, aunque se usó en primera instancia como un término peyorativo, se convierte en un término totalmente aplicado a los nacidos de nuevo. Y cristiano no es otra cosa que un Cristo pequeño. Es como si dijéramos: somos la imagen de Cristo, somos un hijo, una réplica de Cristo. Así que si Cristo sufrió, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? Si estamos replicándolo a Él. Es más, la Biblia dice: tenemos que sufrir con Él para poder recibir la gloria de Él. Tú no puedes esperar solo la gloria si no pasas por el sufrimiento. Antes de la resurrección estuvo la crucifixión. Nosotros queremos resurrección y glorificación, incluso coronación, sin la crucifixión y sin el azote previo a la crucifixión. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y dice: teniendo, verso 30, el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. O sea, no se preocupen, si tienen que llegar a sufrir al punto que lo estoy sintiendo yo y que estoy sufriendo yo, pues prepárense, porque eso es apenas normal en los verdaderos cristianos. Vamos entonces a continuar con la segunda exhortación. Entonces, la primera exhortación es firmes, a soportar, a aguantar, a no ser débiles, a no ser cobardes, sino a luchar. Vamos a luchar y vamos a demostrar el Cristo que tenemos en el corazón. Lo segundo es a mantenerse unidos en humildad. Y aquí quiero detenerme un poco para hablar de los versículos que vienen a continuación. Y veo yo que se me está yendo el tiempo. Vamos a terminar con estos versículos. Me dieron 1 hora y vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Vamos a centrarnos en los versículos 1 al 4 del capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 1? Por tanto, es como si Pablo tratara de resumir lo que viene hablando en el argumento anterior. Y se soporta en ese argumento como concluyente para referirse a lo que viene. Y dice: en razón de todo lo que les he dicho, ustedes, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, y si alguna misericordia. Entonces Pablo menciona aquí 5 razones argumentativas que debe tener la iglesia para mantener unidad. Antes de hablar de los 4 aspectos de unidad de los que Pablo va a hablar,
Déjeme explicar rápidamente estos 5 argumentos que da Pablo a la iglesia. Primero les dice, si alguna consolación en Cristo. Esta palabra consolación puede traducirse como ánimo. Se deriva de una palabra griega que significa ponerse al lado de alguien para ayudarlo, aconsejarlo y exhortarlo. O sea, lo que es, ustedes no están solos. Hay alguien que está sobrellevando la carga con ustedes, les está dando fuerza, valor, les está dando una palabra viva. Y efectivamente, ¿quién es? Ahí dice quién es. Si alguna consolación en Cristo. Así que Cristo se convierte en un agente de compañía que permanece con nosotros y que nos está infundiendo ánimo y aliento para soportar el padecimiento y el sufrimiento que como a hijos se nos pide. Y luego dice, si algún consuelo de amor. La palabra griega aquí para consuelo alude a que se acerca con ternura para susurrar a nuestro corazón palabras de aliento y de afabilidad a nuestro oído. Entonces es como si dijera aquí, si ustedes necesitan tener un soporte para aguantar, alguien está con ternura susurrando a su oído. Y nosotros podemos definir algunas palabras que nos susurra Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que tú estás viviendo, yo lo viví, pero luego vas a vivir lo que yo ya experimenté, que es la gloria. ¿Cómo es que dice la Biblia? Esta debilidad momentánea redundará en una gloria eterna. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este es el consuelo de amor que recibe el verdadero cristiano. Y luego dice comunión del Espíritu, si alguna comunión del Espíritu. Y esta palabra comunión significa asociarse con o participar de. Está hablando de vivir exactamente lo mismo. Se refiere a la participación común que tenemos nosotros, los hijos de Dios, en la vida eterna, la cual es suministrada por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Es decir, si hoy estás viviendo esto, esa comunión no termina aquí. También reinarás con Cristo cuando estés en gloria. Y luego habla del afecto entrañable que podemos conjugarlo con alguna misericordia. Esa palabra entrañable, afecto entrañable, esa palabra entrañable viene de entrañas. Se está refiriendo a un amor visceral. Lo que trata de decir Pablo es que es el amor más fuerte, más real, un amor sentido por todo nuestro cuerpo, un amor con todas las fuerzas y la pasión que se le pueda imprimir a una relación. Entonces lo que está diciendo Pablo es, ese amor, ustedes lo han experimentado de una persona, Cristo. Cristo a todo creyente lo ama visceralmente, entrañablemente. Entonces no pierdan de vista el norte. Ahora, la palabra misericordia es una palabra compuesta por dos, la palabra miseria y la palabra cardio. La palabra miseria, cardio que hace referencia al corazón y miseria que hace referencia a la pobreza espiritual, es una palabra que en sentido literal significa ponerle el corazón al que está en la miseria o ponerle el corazón al que no puede hacer nada por él mismo. Amar al que no puede amarse. La palabra misericordia. El Señor nos está hablando de eso. Y luego de darnos esos argumentos, nos va a pedir 4 cosas. Pablo dice, completad mi gozo. Es como si dijera, hagan que mi gozo sea perfecto. Y luego nos va a decir, completen mi gozo a través de 4 actitudes. ¿Cuáles son esas actitudes? Número 1, sintiendo lo mismo. Número 2, teniendo el mismo amor. Número 3, unánimes. Y número 4, sintiendo una misma cosa. Esas son las 4 actitudes espirituales que nosotros vamos a poner en práctica después de haber recibido lo anterior. Ahora, permítame también explicar rápidamente esto. Cuando él dice sintiendo lo mismo, Pablo está significando, o la palabra griega significa literalmente pensar del mismo modo. Es una manera de Pablo decirle a la iglesia,
tengan la misma manera de ver la vida. No está hablando de la misma manera de pensar naturalmente, porque nosotros tenemos diversidad de pensamiento, diversidad de actitudes, diversidad de comportamientos, diversidad de reacción a las circunstancias. Pero lo que Pablo está diciendo es, por lo menos entiendan una misma cosa. Todos deben de tener claro en su mente que no estarán por toda la eternidad aquí, que van para el cielo. Tengan esa misma esa misma filosofía, esa misma idiosincrasia. Luego dice, teniendo el mismo amor. Es decir, que nosotros debemos amarnos en la misma cantidad, en la misma categoría y en la misma intensidad los unos a los otros. Esta exhortación no es opcional, sino radical. Nosotros debemos, es que estamos en el cuerpo de Cristo no pueden haber disensiones, ni actitudes separatistas, ni divisionistas. Si algo detesta a Dios y lo castiga, es más, el Señor, si algo le pide a los líderes de la iglesia con vehemencia, es las actitudes divisionistas y separatistas del cuerpo de Cristo. No, manténganse unidos y no se dejen separar. Porque a través de ese amor, nosotros tendremos la demostración verdadera de lo que es un servicio sacrificado y amoroso. Es decir, yo no tengo que amar solo al que me ama, eso es normal. Yo tengo que amar a mi enemigo porque mi amor tiene que ser sacrificado como el amor de Cristo, que nos amó estando nosotros muertos en delitos y pecados. Luego dice unánimes. Esa palabra unánimes significa en un mismo espíritu, una misma actitud, un mismo deseo, un mismo carácter espiritual. Es un término acuñado por el apóstol Pablo y significa literalmente sean de una misma alma. Describe a personas que están entrelazadas en armonía, tienen los mismos deseos, las mismas pasiones y las mismas ambiciones. Así que no van a pelear por cosas triviales, sino que van a remar hacia el mismo lado. Y por último termina diciendo, sintiendo una misma cosa, con la intención de cumplir un mismo propósito. Con la intención de cumplir un mismo propósito sería una traducción alternativa. Entonces, como si dijera Pablo, vivan de tal manera que apunten hacia lo mismo, que caminen hacia lo mismo, que tengan la misma razón, el mismo objetivo de la vida, el mismo propósito de existencia. Háganlo de esa manera. Y luego de eso, luego de hablarles estas cosas, entonces Pablo les dice que la vida cristiana y ministerial es entregarse por otros, para ellos. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo. Está quitando de raíz toda actitud egoísta y todo propósito de vida egoísta. No busquen lo suyo propio, sino cada cual piense o actúe o motívese por el bien de los otros. Hermano, aquí nosotros tenemos que vivir por otro. De ahí que viene, digamos, la vida práctica como la santificación, que usted tiene que cuidarse no solo por usted, sino por la conciencia del otro, por el testimonio de vida del otro, por la manera como el otro es y como el otro va a recibir el testimonio que usted le va a dar, porque su testimonio puede fortalecerlo o puede matarlo espiritualmente hablando. Así que Pablo está diciendo, ustedes ya no viven para ustedes, viven para Dios, pero además viven para el cuidado de la iglesia, viven para la comunión de la iglesia, debe importarle. Si alguien dice, a mí no me importa el que dirá, tiene que nacer de nuevo, porque según Filipenses, debemos vivir para el que dirán, para qué piensan los demás de nosotros, para agradarnos los unos a los otros y a través de eso cumplir así la ley de Cristo. Bueno, hermanos, creo que este es el tiempo que me dieron, así que aquí llegamos con la parte de la enseñanza. Nos quedan el resto de versículos y capítulos para observar en la próxima, a ver hasta dónde llegamos.